como la úlcera péptica. Entonces, dentro de la úlcera péptica, pues, es un desbalance, ¿no? Entre los factores defensores, ¿no? La mucosa del mucoprotector, el bicarbonato, el flujo sanguíneo, las prostaglandinas que se forman, y los factores agresores, ¿no? El ácido clorhídrico, el Helicobacter pylori, AINES, alcohol, tabaco y corticoides, ¿no? Este desbalance puede generar esta úlcera péptica. Ahora, dentro de otro de los que producen, ¿no? Este aumento de la acidosis está el Helicobacter pylori, ¿no? Que está presente en el 70-90% de las úlceras duodenales por el Helicobacter pylori. Y tenemos una alta incidencia de peruanos infectados con el Helicobacter pylori. Ahora, es un potencial, ¿no? Factor de riesgo de cáncer, ¿no? Sobre todo en las úlceras gástricas, ¿no? En el grupo 1. Tenemos varios subtipos dentro del Helicobacter pylori, pero las que tienen el subtipo, fenotipo que produce este antígeno, una antitoxina, y esta enzima vacuolizante, son las que tienden a producir mayor lesión y mayor riesgo, ¿no? De cáncer. El cáncer puede ir desde una atrofia, una metaplasia, una displasia y llegar finalmente a un carcinoma. Dentro de las causas, la principal, ¿no? Es el Helicobacter pylori, después tenemos por AINES, en segundo lugar, en un 15%, y después hay otras causas, ¿no? Y estrés idiopática también ocupa un porcentaje importante. Estas úlceras pueden producir una hemorragia digestiva alta por úlcera. Puede haber un sangrado que tiene una mortalidad del 5 al 10%. Principalmente son las duodenales, las que presentan mayor sangrado por lesión de la arteria gastroduodenal, que están en la segunda porción del duodeno. Podemos clasificar, ¿no? A través de la endoscopía, a través de la clasificación de Forrest, el riesgo de resangrado, una vez hecha la endoscopía, y esta debe ser pronto, ¿no? Dentro de la clasificación, pues en el Forrest 1 vamos a ver un riesgo de sangrado cuando hay activo, un riesgo de resangrado importante, y cuando vemos un coágulo adherido también tenemos un riesgo importante. Es una clasificación que nos ayuda a estadificar el riesgo de sangrado. En el Forrest 1, 2, 2A y 2B, el tratamiento puede ser endoscópico, ¿no? Idealmente, ¿no? En el cual puede ser una terapia combinada, ¿no? Primero tenemos que darle volumen al paciente, ¿no? Instalar 2 vías periféricas, transfundir sangre si está menos de 7, ¿no? Una bomba en bolo de omeprazol de 80 miligramos y después infusión continua. Y la terapia combinada en la endoscopía, ¿no? Que es la inyección de adrenalina y un hemoclip o electrofulguración, ¿no? En la cual tiene mayor tasa de éxito, ¿no? Si falla la endoscopía en 2 intentos, pues ya vamos a la cirugía, ¿no? Ahorita vamos a explicar un poco más esto. ¿Qué más puede haber aparte de una hemorragia por úlcera? También puede haber una perforación. Esta perforación puede ser libre, si es que es en la cara anterior del duodeno, o puede estar bloqueada, si es a la cara posterior, ¿no? Por el páncreas. Hay escalas para ver, para estadificar, ¿no? El riesgo de este paciente de alguna complicación, de mortalidad, y de acuerdo a esto el manejo, ¿no? Que es el score de Boe, ¿no? En la cual vamos a evaluar si hay un shock preoperatorio, si hay comorbilidades y el tiempo de evolución. Entonces, un score negativo, donde no tenga ninguno de estos factores, no tenga una comorbilidad, no tenga un shock preoperatorio, y estemos dentro de las 24 horas, se puede hacer un abordaje laparoscópico, ¿no? Pero si ya de repente hay muchos riesgos, el paciente va a estar inestable hemodinámicamente, de repente va a tener comorbilidades pulmonares o ya hematológicas, entonces vamos a necesitar una laparotomía, ¿no? En el caso de la perforación, lo que va a haber es característico un dolor intenso, brusco, un dolor en puñalada.
El jugo gástrico que sale del estómago es altamente irritativo, va a haber un abdomen en tabla, ¿no? Con una rigidez muscular y un peritonismo. Y va a haber aire libre en la cavidad abdominal, ¿no? Aire libre bajo el diafragma. La tomografía nos va a ayudar a ver dónde es la lesión de perforación, si hay aire libre, pero incluso antes de que hayan cambios en la tomografía, ya va a haber estos síntomas, ¿no? Ahora, la tomografía también nos ayuda a determinar si es que es posterior, si es que está bloqueada, ¿no? El examen físico también va a haber una pérdida de la matidez hepática. Y en estos casos, lo que se hace es identificar la zona, una vía laparoscópica o vía corte, laparotomía. Se ingresa, se busca, se aspira líquido libre, se busca la zona del intestino y se le puede suturar directamente o se le puede colocar los puntos y antes de anudar los puntos se coloca el epíplon, ¿no? Que es el parche de Graham. Un buen lavado de todo este líquido que también tiene bacterias, ¿no? Y un drenaje, ¿no? Para controlar. Hemos tenido que entrar a casos de hemorragia o de perforación, sí, sí hemos tenido casos donde el sangrado era inconversible, donde a pesar de la endoscopía sangraba, o ya se necesitaban muchos paquetes, más de 6 paquetes globulares, o estaba inestable hemodinámicamente porque era un sangrado masivo. Tenemos que entrar a abrir el estómago, buscar la zona, darle puntos, puede ser laparoscópico o abierto, y de ahí cerrar nuevamente el estómago, ¿no? En el caso de perforación, el parche de Graham. Casos de evidencia local, por ejemplo, hay un estudio en el Honorio Delgado, donde las complicaciones de úlcera péptica había perforación en un 40%, hemorragia digestiva, que es la más común, el 48%, y posterior a una perforación o una úlcera también cicatrizada puede haber una estenosis, ¿no? El factor principal que encontraron en este estudio de 174 pacientes eran los AINES, ¿no? Es un protector gástrico, entonces con un OR, odds ratio de 3.8. Y las perforadas, ¿no? Presentaron demora en el diagnóstico, ¿no? Porque se sospecha de varias cosas, a veces no de una apendicitis y no de una perforación intestinal, ¿no? En el Hospital Goyeneche, en 2020, ya menos pacientes, se vio hemorragia digestiva por úlcera péptica, donde principalmente pues era un Forrest 1, ¿no? Un 30%, requirió una cirugía de emergencia muy pocos, la mayoría responden bien al tratamiento endoscópico, y una mortalidad, ¿no? Sobre todo por el riesgo de resangrado, ¿no? De un 7%. Hicieron también un estudio en la red Almenara, ¿no? En 328 pacientes, donde se vio que la causa, ¿no? De esta úlcera complicada era el 70%, ¿no? Presente el Helicobacter pylori. Las complicaciones son un 30%, asociado a AINES sin gastroprotección, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que no se ha encontrado, ¿no? No hay datos locales acerca de la resistencia que está descrita, ¿no? A nivel internacional, pero no tenemos a nivel local datos de resistencia al tratamiento que ya se ha visto a nivel internacional, ¿no? A la claritromicina, por lo cual se está cambiando el esquema. Bien, ahora vamos con el cáncer gástrico, ¿no? El cáncer gástrico es bastante común en América Latina. Estamos en el segundo lugar después de Bolivia, ¿no? En Bolivia los factores de riesgo asociados se han visto que es la dieta muy salada, sobre todo en la zona altiplánica, y hay con una alta incidencia de Helicobacter pylori, ¿no? En el Perú, la incidencia también es mayor en la sierra que en la costa, ¿no? En Puno, Cusco, Arequipa y Ayacucho hay mayor cantidad. Y el cáncer gástrico, pues la mayoría se detectan más del 70% en estadios tardíos, ¿no? Estadio clínico 3 o 4. En Japón, por ejemplo, la mayoría, más del 60%, el 68% se detectan en el estadio 1. Pero en el Perú, la mayoría en el estadio 3 o 4. Dentro de los factores de riesgo del cáncer, pues el Helicobacter pylori, sobre todo las úlceras, las lesiones que hay en las úlceras gástricas, más que las duodenales, sobre todo las que están cerca de la curvatura menor,
Y los que tienen, si tienen el fenotipo CAG-A, ¿no? Que tiene una antitoxina que activa el cáncer, ¿no? Duplicación, ¿no? De estas células, lo que aumenta el riesgo. El tabaco, los alimentos ahumados, la sal en exceso, historia familiar, antecedentes familiares, ¿no? Y en algunos casos de cirugías previas donde hay una anastomosis del estómago con el intestino, y en estas zonas, el muñón, donde se une, pues muchas veces puede haber alguna alteración, ¿no? Que debe controlarse. Entonces, la sobrevida, pues obviamente si estamos en etapas tempranas, a 5 años, pues es mayor en el estadio 1 y es mínima en el estadio 4. Para el diagnóstico, definitivamente una endoscopía con una biopsia, sobre todo en las úlceras gástricas, ¿no? Pero todas las úlceras pépticas y las úlceras gástricas deben hacerse una biopsia. Sin embargo, es mayor el riesgo en las úlceras gástricas, ¿no? Y se hace inmunohistoquímica, porque en realidad se ha visto que también tienen diferencia, ¿no? Entre los subtipos. Hay algunas que pueden responder a la terapia adyuvante y otras no tienen nula respuesta, ¿no? Son más agresivos. Pues hay que hacer una tomografía buscando si es que este cáncer se ha podido diseminar, principalmente a hígado, pero puede ir a pulmón, a pelvis, ¿no? Eh, para determinar también la profundidad, ¿no? Se puede hacer una ecoendoscopía y la afectación de ganglios, ¿no? Eh, Ahora se hace también un lavado peritoneal, para ver si en esta hay células malignas, lo cual indicaría que ya hay una diseminación, ¿no? Que ya es un estadio avanzado. Entonces, en el Perú, como se mencionó, la mayoría llegan en estadio clínico avanzado. Y el tratamiento va a depender, pues, de la localización, ¿no? Si está en el cuerpo, si está en la curvatura menor, cerca del cardias. Entonces, la idea, el objetivo de la resección es dejar márgenes limpios, o R0, ¿no? Que no haya ni un margen con neoplasia. La disección ganglionar D2, donde el estándar es un mínimo de 15 ganglios, que es resecar todos los ganglios que están alrededor del estómago y cerca de los vasos, del tronco celíaco, la gastroduodenal, todas las cadenas ganglionares, las 11 cadenas ganglionares, ¿no? Se puede sacar parte del el estómago distal, si es que está en el antro y el cuerpo distal, el fondo queda intacto, y se puede unir directamente al intestino, o se puede unir al intestino, pero alejado, ¿no? Dejando un bypass, ¿no? Como un J-Rux. Esto con el fin de eliminar el reflujo biliar. O se tiene que sacar todo, si es que es un tumor de tipo difuso, o está en el fondo gástrico, o en el cuerpo proximal, ¿no? Y se hace una anastomosis del esófago directo al yeyuno, ¿no? Ya, muy bien. Se puede hacer vía laparoscópica o abierta. Se han hecho ya comparaciones. Definitivamente la cirugía laparoscópica tiene menos movilidad, menos estancia, más rápida recuperación y menor factor de riesgo de infección de sitio quirúrgico, ¿no? La sobrevida es igual, haciéndolo abierta o laparoscópica. Hay menos dolor, una alta más precoz. Al inicio de la curva, pues sí, ¿no? Había mayor morbilidad, mayor complicaciones, sobre todo en la disección de los ganglios. Sin embargo, ya con el tiempo se va dominando mejor el proceso, pues, y es mejor la laparoscopía, ¿no? Que el proceso abierto, ¿no? Ahora, es importante determinar la inmunohistoquímica de este cáncer, porque se ha visto, se ha demostrado que la terapia perioperatoria, quimioterapia perioperatoria, eh, para algunos subtipos hace que la respuesta sea mejor, ¿no? La sobrevida es mayor cuando reciben, ¿no? Esta nueva terapia, ¿no? Quirúrgica y postquirúrgica, ¿no? Con una respuesta patológica completa, ¿no? Entonces, estas escalas, como se da precirugía y después la cirugía con gastrectomía, con disección de ganglios y ciclos postquirúrgicos.
con una buena respuesta. Para esto también es importante ver qué tipo, ¿no? Una biopsia molecular, una inmunohistoquímica, para ver qué tipo es, ¿no? Y cuáles responden mejor. Respecto a evidencia científica nacional, pues la incidencia por cáncer en este trabajo demuestra que hay una alta incidencia persistente, ¿no? Estancado sobre todo en los Andes, ¿ya? Ahora es una revista de salud pública, en una tesis de la UNSA, también se ve en el año 2018-22, en 142 pacientes, el estadio 4, el 37%, ¿no? Una alta incidencia. Los síntomas, desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico, 8 meses, y debido a que eran avanzados, pues tasa de gastrectomía curativa, un menor porcentaje, ¿no? Esta es una comparación de la laparoscopía de cirugía abierta en el Hospital CASE, donde se ve pues que la infección de sitio quirúrgico en la laparoscopía es menor que en la cirugía abierta, ¿no? Pero hasta este momento todavía había pocos cirujanos entrenados en laparoscopía para cáncer, ¿no? No se han encontrado datos de sobrevida a 5 años de esta población, ¿no? Quedando ahí una brecha o un vacío, ¿no? Donde hacer investigación. Otra patología gástrica, el GIST gástrico, que son tumores del estroma gastrointestinal. Puede dar este tumor en cualquier trayecto del tubo digestivo, pero principalmente se da en el estómago, ¿no? 60-70% se dan en el estómago. Se dan sobre todo en el músculo, son unos marcapasos que están dentro del músculo que se comportan como un sarcoma, ¿no? Estos tumores tienen una mutación que es la que genera este crecimiento exagerado, ¿no? Pueden ser asintomáticos en un porcentaje importante, donde el hallazgo puede ser endoscópico, ¿no? O sea, una tumoración, un aumento de volumen, y tendrá que hacerse una ecoendoscopía o una tomografía o resonancia para identificar o sospechar de esta lesión, ¿no? Entonces, se hace inmunohistoquímica igual para ver una adecuada respuesta, pero la mayoría responden al imatinib, ¿no? En la tomografía vamos a ver que está muy vascularizado, con una posible necrosis central, y va a depender siempre del tamaño, ¿no? Qué tipo de cirugía vamos a hacer, y siempre asociarle, ¿no? Por lo general, la terapia adyuvante, ¿no? Algo importante de este tumor es que tiene una pseudocápsula, entonces no se manipula directamente el tumor, se manipula el tejido peritumoral, se resecan con márgenes para evitar que haya una diseminación, ¿no? de este tumor. Entonces, el manejo también puede ser laparoscópico, si es que es pequeño se puede sacar en cuña, y siempre se extrae también en una bolsa, ¿no? Especial para no tener contacto con el resto de la pared. Pero si es que es grande o está en una localización difícil, se puede hacer vía cirugía abierta. Imatinib neoadyuvante antes de operar y posoperación. Y también hay algunas alteraciones que no responden necesariamente, ¿no? al imatinib, pero tenemos el abratitinib, ¿no? Bueno, ¿qué más? El riesgo. Es un tumor, no es muy frecuente, sin embargo, es parte, ¿no? de la patología que puede darse, ¿no? dentro de nuestra población. Vamos a ver que han hecho estudios en Lima, en el Edgardo Rebagliati, donde, bueno, dentro de los GIST, el gástrico es el más frecuente, ¿no? El tratamiento se ha hecho con laparoscopía, siempre ha estado asociado al imatinib en un 58% y con una buena sobrevida, ¿no? A los 3 años. Han hecho un estudio en el hospital Carlos Alberto Seguín, aquí en Arequipa, donde definitivamente pues, no es principalmente gástrico, pero es una serie pequeña, ¿no? El tratamiento es laparoscópico y, bueno, no se sospechaba esta patología y se manejó en el área de cirugía general, ¿no? En el arzobispo Loaiza, una tesis de anatomía patológica, pues igual, la mayoría son gástricos con una mutación KIT,
Hay mutaciones, ¿no? En el exón 11, 18, 21, la principal en el 11, que responde muy bien al imatinib, ¿no? Bueno, y bueno, habría que ver cómo están en otras regiones, ¿no? Faltan más estudios a nivel de otras regiones. Otra patología bastante común es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En realidad, el reflujo gastroesofágico es un síntoma frecuente que se puede dar después de una enfermedad, de una alimentación copiosa, ¿no? De noche, de repente, en la cual tenemos pues el síntoma principal que es la pirosis, ¿no? Sentimos una quemazón que puede ser transitoria. Sin embargo, cuando esta obedece a que hay alguna alteración del esfínter esofágico inferior o alguna alteración anatómica y que produce ya un daño, ¿no? En el esófago que no está preparado para recibir el ácido del estómago, porque refluye el ácido del estómago al esófago, pues ya hablamos de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Principalmente el 70% se da porque hay una alteración del esfínter esofágico, donde el esfínter se relaja sin deglución. Ahora puede haber una alteración también anatómica, una hernia hiatal, que puede estar aislada de esto, de esta alteración del esfínter, en la cual hay tipos de hernia, ¿no? La hernia tipo 1, sobre todo la hernia hiatal tipo 1, que es la más frecuente, donde sube el fondo del estómago hacia el diafragma por el hiato esofágico. El esófago debe pasar por un hiato o por un orificio pequeño en el diafragma donde solo debería pasar el estómago. Pero este hiato es laxo, es grande y por ahí parte del estómago asciende a la cavidad torácica y se altera la anatomía, con lo cual puede haber un reflujo, ¿no? Condicionado por esta alteración. La evaluación preoperatoria se determina a través de una endoscopía y se puede ver una lesión del esófago, ¿no? Donde se hace una evaluación de la escala de Los Ángeles, ¿no? Una evaluación del ADE. Se hace una manometría para ver la presión del esfínter esofágico inferior y ver la función motora esofágica. La pHmetría, donde se ve en 24 horas, donde el pH del esófago pues está más acidificado por el ácido que refluye, ¿no? Del estómago. Eh, Estos cuadros principalmente se manejan de manera médica, a veces puede darse tratamiento, disminuir también la carga ácida a nivel está asociado a veces a una carga ácida en el estómago por el Helicobacter, ¿no? O por otra alteración en la dieta. Entonces se le puede dar pues terapia, ¿no? Tratamiento médico, ¿no? Corregir la dieta, no comer de noche, no comer chocolate, carnes rojas en exceso, ¿no? 2 almohadas, terapia con inhibidores de la bomba de protones, aceleradores del vaciamiento gástrico. Entonces puede mejorar. Pero si a pesar de que se da un buen tratamiento y el paciente persiste y hay una alteración ya esofágica, pues ya debemos hacer la evaluación primero manométrica, pH métrica, para tratar de definir un tratamiento quirúrgico, ¿no? Ahora, si la hernia es grande, pues también debemos ya pensar en un tratamiento quirúrgico, ¿no? Una hernia de tipo 3, en la cual el estómago está, gran parte del estómago está dentro de la cavidad, podría volvularse, ¿no? Ahora, si ya hay alteraciones en el esófago y hay displasia, ya hablamos de un esófago de Barrett, que puede llevar a un cáncer, es una lesión precancerosa del esófago, pues también ya no podemos permitir que siga habiendo esta alteración, ¿no? Si es un paciente joven, y bueno, también puede haber por otras causas, ¿no? Enfermedades de reflujo por una laringitis, por una tos, un asma refractaria, que no es lo común. Entonces, si tenemos el tipo 1, el hernia hiatal, o vemos que hay una alteración del esfínter, pues podemos mejorar esta, este reflujo, ¿no? Y el tratamiento gold estándar hasta ahora es la fundoplicatura de Nissen, ¿no? También tenemos la fundoplicatura de Toupet, pero la de Nissen es completa, donde pues al paciente lo hacemos vía laparoscópica, donde liberamos el fondo del estómago, que está adherido a los vasos cortos al vaso,
tiene adherencias también a los tejidos, ¿no? A los pilares del diafragma, se libera el esófago, el hiato, que es el que está laxo o muy abierto, se puede dar unos puntos para estenosarlo, y de ahí se libera el fondo del estómago y se envuelve como una chalina, el estómago envuelve al esófago, le da una vuelta, ¿no? El resultado es inmediato, ¿no? Operas hoy día, que pacientes con reflujo severo, importante, y en el postoperatorio te refieren a una mejoría franca, porque son pacientes que no podían dormir en decúbito dorsal, tenían que dormir con muchas almohadas, y notan el cambio, ¿no? Inmediato. Los síntomas pueden regresar con los años, pero la mayoría se mantienen, ¿no? 90% sin síntomas a los 10 años, ¿no? Como es la paroscópica, pues como una colelap, se puede ir alta en 2 o 3 días. Lo más delicado que puede ser disfagia, que por lo general es transitoria, pero si es que hay una dismotilidad grave o de repente que puede conducir una disfagia peor, pues podemos hacer TUPET, donde ya no le da toda la vuelta, no le da el estómago, el fondo del estómago no rodea completamente al esófago, no lo hacemos rodear como una chalina, sino solo 270 grados, ¿no? Entonces con eso condiciona menos disfagia, pero también hay más posibilidad de recidiva, ¿no? O puede quedar un ligero reflujo, ¿no? La evidencia local, hicieron un estudio en 2016 al 21 en el CASE, donde se hizo pues principalmente Nissen, ¿no? Toupet en algunos casos, también a veces hacemos Nissen, hay un reflujo importante, tenemos que liberarlo y convertirlo a Toupet, también se puede hacer, donde hay una mejoría y puede haber una recidiva, ¿no? Del 8%, sobre todo en Toupet, pero también puede darse en el Nissen, ¿no? En una revista peruana, en Revaliati, ¿no? En 124 pacientes, se vio que mejoraban los síntomas en un 80%, ¿no? El tiempo operatorio, pues, se ha cortado, ¿no? Esto es de 2020, claro, ¿no? Ya el tiempo operatorio es menor. Puede haber casos de conversión, ¿no? Y bueno, nadie ha seguido a estos pacientes, una brecha para estudiar, ¿no? De estos pacientes, porque sí se opera una cantidad importante, tanto en el Hospital Nacional como en la parte privada de pacientes, sobre todo ahora que se hace la cirugía bariátrica, ¿no? Donde se altera la anatomía del estómago y hay mayor incidencia de reflujo. Antes se hacía cirugía bariátrica pura, sin evaluar esta condición, que a veces era inmediata, o a veces se daba en el transcurso de los años. Entonces ahora, por lo general, las mangas se está viendo mejorar, ¿no? Este proceso, y sobre todo pues en el bypass, ¿no? Pero nadie le ha hecho seguimiento a estos pacientes, ¿no? De cómo van con respecto a a más de 5 años, ¿no? Cómo van con los síntomas, con la medicación, ¿no? Entonces, con respecto a la patología quirúrgica gastrodenal, es importante que sepan que tenemos una alta incidencia de cáncer gástrico, altísima. El IREN Sur y el IREN Norte evalúan cáncer en su macroregión y los datos publicados estadísticos del IREN Sur difieren del IREN Norte. Compartimos genes con la población chilena y boliviana, ¿no? Donde el cáncer de vesícula, cáncer de estómago, que no están tan elevados como en el Irán Norte, en la parte norte del Perú, pues en la parte sur sí, ¿no? Y esto se debe, principalmente compartimos genética, ¿no? Pero también la incidencia del Helicobacter pylori, ¿no? Y más que la ciudad de Arequipa, es la parte alta de Arequipa, ¿no? O sea, que tienen menor acceso, ¿no? A condiciones de salubridad, de agua potable o de higiene, ¿no? Y tienen una mayor incidencia de Helicobacter pylori, ¿no? También no tienen posibilidad de acceso, ¿no? De repente a endoscopías o a procedimientos diagnósticos, ¿no? Bueno, nuestro estilo de vida, pues, ya es algo, de repente, de la dieta diaria, las carnes ahumadas, ¿no? Pollo a la brasa, parrillas, ¿no? Y que definitivamente van con sus papitas fritas, si están saladitas mejor, la parrilla también, le echamos su sal de maras, ¿no? Su sal de parrilla especial,
que es lo que la hace rica, ¿no? Pero esto condiciona mayor irritación gástrica, ¿no? Asociado al Helicobacter pylori, asociado a que sea una cepa más agresiva, virulenta, eh, puede predisponer a un cáncer a temprana edad, ¿no? Y para colmo, el diagnóstico tardío, ¿no? 70% casi, el diagnóstico ya en estadio avanzado, donde ya pues, hay muy poco que hacer, ¿no? La úlcera, asociado también al Helicobacter pylori, que puede condicionar una hemorragia digestiva, eh, y que puede traer una perforación, ¿no? Gástrica o una estenosis. Tratamiento, pues, siempre, ¿no? Gastrectomía con disección ganglionar más terapia coadyuvante, ¿no? Es el estándar actual. La resección de los tumores GIST, principalmente hemos visto que son gástricos y con terapia adyuvante, ¿no? Y el Nissen laparoscópico, que es para el reflujo, para enfermedad por reflujo gastroesofágico, que tiene una alta incidencia de éxito, ¿no? 80-90% de éxito, y es el procedimiento más común. Entonces, definitivamente, entender por qué se dan estas enfermedades es la mitad del camino para tratarla bien. Comprender cómo es que evolucionan o por qué es que se dan es que nos va a ayudar a comprenderlas. Entonces, aquí el enfoque básicamente es quirúrgico, ¿no? Seguramente esto lo van a manejar, hemorragia digestiva, en sí ya el manejo médico, que es el que se hace, es el gol estándar. Rara vez se llega a una terapia quirúrgica, ¿no? Particularmente yo he operado 2 hemorragias digestivas, ¿no? Pero han sido casos especiales por una arteria de la Fo, que es un vaso sanguíneo que está expuesto, ¿no? Por una alteración anatómica que no debería estar, está expuesto en el estómago y pues sí, pues era difícil contenerlo. Y por otro caso de inestabilidad hemodinámica, una endoscopía, pues el paciente ya estaba intubado, ¿no? Ya no había posibilidad de hacer la endoscopía, entonces tuvimos que entrarlo, ¿no? Hicimos por vía laparoscópica y también por cirugía abierta. Perforación, hemos visto casos que se contienen, felizmente, ¿no? Donde hay que manejarlo también endoscópicamente, es terapia de soporte, a veces dejar que pegue solo, ¿no? Y bueno, tumores GIST, sí hay una incidencia menor, ¿no? No es muy común, pero sí tenemos que tener conocimiento de esta patología, sobre todo en su manejo. Y la enfermedad por reflujo, que está presentándose en muchos más casos, ¿no? Sobre todo por sobrepeso, hay una mayor presión intraabdominal que condiciona, asociado a la mala alimentación, con una alteración ya esofágica. Entonces, necesita un tratamiento laparoscópico, ¿no? Entonces, también es una enfermedad que se maneja vía quirúrgica. Muy bien, terminamos con este tema. Vamos a dar un pequeño break de 2 minutos para que tomen agüita y continuamos con la siguiente clase que es complicaciones de la apendicitis aguda.
Ya, muy bien. ¿Se ve la presentación? ¿Pueden confirmarme, por favor? No, todavía no, doctor. Ujú. Ya, ahora sí. Gracias, doctor. Ya, perfecto. Listo. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a hablar de otro tema importante y muy común, la apendicitis aguda, ¿no? La apendicitis aguda es la emergencia quirúrgica más frecuente de todas las emergencias. Hay muchos trabajos a nivel nacional y todos coinciden que la apendicitis es la emergencia que requiere intervención quirúrgica más frecuente. Incluso dentro de las emergencias, de los trabajos que he realizado de investigación, pues el dolor abdominal también es bastante frecuente, pero no todos son quirúrgicos. Pero dentro del dolor abdominal, las que son quirúrgicas, apendicitis. Tiene un pico de incidencia de 10 a 30 años, pero vemos niños, vemos ancianos, ¿no? Pues tenemos una alta tasa en Perú, 25 o 40%, o sea, 40% de los casos pueden presentarse una complicación. Y la principal causa, demora en la consulta, sumado a un acceso limitado. Entonces, podríamos decir que esto se da solamente, se da en las partes alejadas del Perú, ¿no? Aquí también, ¿no? Aquí en la ciudad también se da. Entonces, ya sabemos el tiempo aproximado, ¿no? De en el que se da una obstrucción luminal, una apendicitis aguda congestiva o catarral, supurada, gangrenosa. Sin embargo, estos factores son referenciales, porque hay casos, muchos casos de pacientes que han evolucionado rápidamente a una complicación. Y lo menos común, que también hay casos que han tenido hasta 72 horas y han estado todavía supuradas, ¿no? Muy bien. Entonces, puede estar no complicada si no hay perforación, o complicada si es que ya hay perforación. Y puede estar con absceso o con una peritonitis, ¿no? Mm, bueno, la proporción en niños y en ancianos puede ser atípico, ¿no? En niños de repente porque no lo mencionan bien y en ancianos pues porque tienen otras comorbilidades u otras condiciones que hagan que el diagnóstico sea más complejo, ¿no? Entonces, dentro de las complicaciones puede haber una perforación, una peritonitis local, o puede estar difusa, puede estar abscedado, o puede estar aplastronado. Cualquiera de estos casos puede llegar en sepsis y posteriormente puede presentar una infección de sitio quirúrgico o postoperatorio una fístula intestinal o un absceso residual después de la operación. Entonces vamos con los más comunes, la perforación apendicular, ¿no? Aproximadamente 72 horas de evolución, pero muchos casos que dependen de factores propios, antecedentes, ya dicen, ¿no? Mi hijo menor, ¿no? Se perforó a las 12 horas, lo operaron, lo estudiaron y se perforó, ¿no? Ya hay un antecedente, ¿no? También depende del estado nutricional del paciente, depende de muchos factores. Definitivamente la mortalidad es mayor que en la apendicitis no perforada, y sobre todo en los casos de difícil diagnóstico, ¿no? En niños y en ancianos, ¿no? Y la demora en el diagnóstico es el principal factor, ¿no? Entonces, si hay una peritonitis, va a haber si es generalizada, pues un dolor difuso generalizado, pero si está localizado, va a haber peritonismo no es solamente en la zona donde está localizado la pus libre, puede haber fiebre, taquicardia, leucocitosis, PCR elevada, ¿no? La paradoja del alivio, ¿no? Donde el apéndice tenso, lleno de pus, lleno, claro, tenso, a la palpación, pues es intocable, incluso el paciente trata de cojea, ¿no? Del lado derecho, agarrándose a la fosa ilíaca derecha,
Pero cuando ya hay una perforación, pudiera haber en algunos casos ligero alivio, ¿no? Ya no es tan localizado, pero se va diseminando después a todo mi abdomen, ¿no? Eh, el diagnóstico, por lo general, es clínico, pero nos ayudan las imágenes, ¿no? Sobre todo la tomografía, ¿no? Si bien la ecografía es un estudio con menos radiación, pues a veces es difícil, ¿no? Difícil de evaluar. El líquido libre puede no ver, si es que es muy escaso, menos de 200 mililitros puede no verse. Sin embargo, una tomografía, así sea líquido escaso, periapendicular, se llega a ver en la tomografía, la grasa alterada, aire, gas, el mismo apéndice, se ve el coprolito, si está fuera del apéndice a veces, o dentro del apéndice, ¿no? Es un estudio de mayor especificidad, ¿no? El manejo quirúrgico, pues antibióticos, ya de inicio se diagnostica el cuadro, ya se da antibiótico terapia de amplio espectro, una adecuada hidratación, la vía laparoscópica es la preferida porque hay menor infección de sitio quirúrgico, recuperación más rápida, ¿no? Pero si el paciente está inestable hemodinámicamente, pues o hay muchas adherencias o no hay laparoscopía disponible como algunos hospitales del ministerio, pues es una opción totalmente válida la cirugía abierta, ¿no? Donde se tiene que hacer un adecuado lavado, ¿no? Con abundante suero, ¿no? Más de 3 refieren. Respecto al drenaje, pues es controversial, ¿no? Hay revisiones internacionales que indican no drenaje, pero no se puede, la misma recomendación dice que no es para todos, hay que determinar el caso. Nosotros todavía usamos bastante drenaje, ya que también, aparte que nos sirve para eliminar algún resto de lavado que no debería quedar, todo debe secarse, pero podría haber, también es un chismoso, ¿no? Nos ayuda a ver qué está pasando por dentro. De repente en otras realidades, pues ellos tienen a la mano el tomógrafo, ¿no? Hay hospitales de acá de Arequipa que no tienen tomógrafo, que el paciente lo tiene que hacer particular, y a veces no tienen muchos recursos, ¿no? Entonces hay que ver varios factores, ¿no? A nivel internacional no se recomienda, pero esa es una recomendación internacional, que hay que adaptarla a la realidad nacional, ¿no? Eh, Después podemos tener localizado solamente en el cuadrante inferior derecho dos situaciones, ¿no? No ha llegado una perforación y a diseminarse, pero se ha localizado, ¿no? Y tratarse de un absceso periapendicular o un plastroma apendicular. El absceso periapendicular ya hay pus, ya hay absceso, pero está contenida por el epiplom y gases intestinales, ¿no? Que han ido a bloquear esa zona, ¿no? Y va a depender de factores también, ¿no? Del estado nutricional del paciente, de la edad del paciente, ¿no? Y el diagnóstico principalmente, bueno, también es clínico, hay dolor solamente en el cuadrante inferior derecho, pero hay signos ya de septicemia, ¿no? Hay leucocitosis, fiebre, y esta masa es dolorosa, ¿no? Y en una ecografía, las asas intestinales, conteniendo gas y líquido, pues no dejan ver bien a veces algún tipo de colección. Es mejor una tomografía, donde sí ya se ve claramente la colección, la cantidad, ¿no? Y el realce periférico, y si hay gas, ¿no? El tratamiento, eh, se puede hacer drenaje percutáneo mejor, ¿no? Porque es menos invasivo, es drenar esta cavidad y antibiótico terapia y van evolucionando bien. Pero si no se puede hacer, o a pesar del drenaje, el paciente persiste con fiebre, leucocitosis, PCR elevada, su estado general va desmejorando, pues hay que entrar, ¿no? A drenar esa zona. Y si a veces ya encontramos el apéndice, o a veces ya no lo encontramos, no hay mayor problema en eso, se coloca igual un drenaje, ¿no? Y el tratamiento inicial, ¿no? De primera línea, antibiótico terapia y drenaje percutáneo. ¿De qué va a pasar? Pues el apéndice no lo hemos extraído. Hacemos la apendicectomía diferida. Después de unas semanas que el paciente ya esté mejor, que ya no esté en sepsis, ¿no? Ya podemos hacer la apendicectomía diferida, ¿no? Muy bien. Y en algunos casos se digiere el apéndice, ya no se encuentra y se resuelve solo el caso. Pero en este caso ya hay pus, ya hay infección. En cambio, a veces igual se llega a bloquear la zona del apéndice
igual de Piplon y es intestinales, pero no se llega a formar la colección purulenta. Es menos común, pero puede darse, es una masa palpable, menos dolorosa por lo general que el absceso peripendicular, porque en el absceso ya hay irritación del peritoneo por la pus localizada, pero hay pus y irrita un poco más. Esta es menos dolorosa y sin signo de sepsis franca. Para diferenciarla, una tomografía, ¿no? Donde se va a ver una masa sólida, se puede ver el apéndice engrosado, incluso con signos de que no hay aire y está ocupado por pus del apéndice, pero está bloqueado. Se ven asas intestinales bloqueadas, ¿no? Entonces, el tratamiento en estos casos, pues, es reposo, ¿no? Antibiótico terapia de amplio espectro, y no se recomienda hacer cirugía inmediata, porque el plastrón lo forma el organismo por un proceso inflamatorio, donde deshacer este plastrón es como tratar de despegar globos inflados con agua y aire, muy adheridos, ¿no? Podríamos lesionar alguna de las asas intestinales, ¿no? Entonces, si no hay colección purulenta, el paciente no está en sepsis, podemos darle antibiótico, observarlo, y puede haber una apendicectomía diferida también, ¿no? Entonces va a depender de la evaluación de cada caso, ¿no? Pero hay que diferenciarlos, porque están ambas localizadas en el cuadrante inferior derecho. Y el paciente puede estar con una peritonitis generalizada, sepsis, ¿no? Que es también un porcentaje importante en los casos que llegan. Tiene una mortalidad importante y definitivamente una valoración, una escala, ¿no? Que nos ayuda para la evaluación rápida de Quick-SOFA, nos ayuda a ver si hay una sepsis y tomar algunas medidas de repente ya menos invasivas, ¿no? Hay una perforación libre con derrame de contenido secal y pus, ¿no? Es obviamente una contaminación polimicrobiana, aerobios, anaerobios, gran negativos, un abdomen en tabla, Bloomberg positivo, fiebre, taquicardia, taquipnia. El manejo definitivamente siempre de soporte inicial, antibiótico terapia y cirugía inmediata, ¿no? Que es apendicectomía, lavado. A veces no se ve el apéndice, puede ser solo lavado, ¿no? Y puede llegar a UCI. Ya. Entonces, las complicaciones ya posoperatorias, después de que pasó este cuadro, pueden darse también complicaciones posoperatorias. Se operó el paciente, respondió bien en el postoperatorio inmediato, pero pueden haber complicaciones. La más importante, una infección de sitio quirúrgico superficial, ¿no? Y sobre todo en esta tabla comparativa se ve la complicación con cirugía abierta y laparoscópica, ¿no? Al ser una herida más grande, está en contacto con esta secreción contaminada, ¿no? De la pus, pues hay mayor incidencia, ¿no? De infección en la cirugía abierta que en la laparoscópica. Un absceso residual, ¿no? En ambos casos puede haber, es mínimo, 4 o 5 la diferencia, o sea, en ambos casos puede darse un absceso residual, sobre todo en peritonitis generalizadas, ¿ya? Puede haber un hilio prolongado, sobre todo en la cirugía abierta, donde hemos manipulado las heces intestinales, aparte de una alteración inflamatoria, hay una alteración mecánica, ¿no? Puede haber hematoma, más aún si es un corte, ¿no? Puede haber fístula en ambos casos, y en el caso de la cirugía abierta, pues puede haber un mayor riesgo de ventración, ¿no? Es mayor la solución de continuidad que le hemos hecho a la pared abdominal, y si encima se ha infectado, peor todavía, ¿no? Mayor riesgo de una ventración, ¿no? Entonces, los factores de riesgo para que haya una complicación son los extremos de la edad, ¿no? Menores de 5 años y mayores de 65 años, ¿no? Eleva el riesgo en 5.2 veces, ¿no? La demora diagnóstica. Si mientras más demora, cada 12 horas de demora aumenta 1.3 el riesgo de perforación. La inmunosupresión, ¿no? Corticoterapia crónica, sobre todo crónica, ¿no? VIH descompensada, ¿no? Diabetes mellitus mal controlada o una neoplasia, pueden enmascarar los síntomas o también disminuyen, pues, ¿no? Un paciente con corticoides, con diabetes mal controlada, con VIH, con una carga viral alta, sin tratamiento, antirretroviral, tiene mucho más riesgo de infección, de ventración,
de absceso residual. La condición socioeconómica, un menor nivel educativo, menor acceso limitado van de la mano, sobre todo en zonas rurales, mayor tiempo de demora diagnóstica y de tratamiento, ¿no? El diagnóstico inicial erróneo suele suceder, sobre todo en los límites de la edad y en pacientes mujeres, donde la patología ginecológica pues, puede generar confusión, ¿no? Entonces, puede haber un poco más de demora, ¿no? Y comorbilidades, ¿no? Si es obeso, un IMC más de 30, cardiopatías, ¿no? Mayor riesgo de infección, de otras complicaciones, ¿no? Ahora, ya hay escalas como para ver el riesgo, el diagnóstico y el riesgo, ¿no? Para el diagnóstico ya conocemos bastante el score de Alvarado, utilizado ampliamente, está en las guías nacionales del Perú, pero sin embargo con el tiempo han aparecido otras escalas, ¿no? La escala americana, América usa bastante la AIR, ¿no? La AIR Score, que incluye el PCR, también tenemos la AS, ¿no? Que incluye PCR en las 24 y 48 horas. Sin embargo, hay otras escalas que se ha visto que tienen, o sea, son buenas. Por ejemplo, miren, la AIR es mejor que la Ripasa y que la Alvarado. Todas están superadas al Alvarado, ¿no? Todas han superado al Alvarado, ya en grandes estudios multicéntricos, en bastante población. Sin embargo, usan más patrones laboratoriales. Y no todos los hospitales tienen estos patrones laboratoriales, ¿no? El PCR a veces no hay en los hospitales del ministerio. En salud rara vez ha fallado el reactivo, que no ha habido, pero, o sea, si no hay, ya no puedes aplicar la escala. No puede, no sirve tu escala, ¿no? Entonces hay otras escalas como el Ripasa, que incorpora la edad, el sexo femenino, ¿no? Que era un factor de confusión, ¿no? Y otras variables, y por lo cual se ha visto que tienen mayor precisión en poblaciones asiáticas y latinoamericanas, sobre todo asiáticas, ¿no? Muy bien. Respecto a la evidencia local y las complicaciones, pues hay varios estudios, bastantes, de pregrado. En el Honorio Delgado, en 245 pacientes, ¿no? La tasa de perforación es de 31%, ¿no? El factor de riesgo, que es la demora más de 24 horas, y la edad mayor de 60. Ahora, otros en el CASE, en el cual en niños, ¿no? Se evaluó solamente en pacientes pediátricos, se han presentado perforación en casi el 50%, ¿no? A diferencia de los más grandecitos, ¿no? El principal factor, demora familiar en la consulta, ¿no? A veces los niños con dolor abdominal se automedican en su casa, ¿no? Por los papás, obviamente, ¿no? La albúmina, ¿ya? Ahora han comparado también la laparoscopía versus la apendicectomía abierta, este es en el año 2020, donde la infección de sitio quirúrgico obviamente es menor en la cirugía laparoscópica comparada a la abierta, obviamente se infecta más la cirugía abierta, el tiempo de estancia es menor en la cirugía laparoscópica comparada a la cirugía abierta, y no había diferencia en el acceso residual, ¿no? Sin embargo, no, se han seleccionado pacientes más complejos para cirugía abierta, ¿no? Antes, pues, ¿no? Todavía las complicadas, ¿no? Mejor hagámoslo abierta, decían, pero eso es antes, ¿no? 2020. Ya, otra en el Hospital Honorio Delgado, ya un poco más reciente, en el 2023, pues la demora hospitalaria es de 8 horas aproximadamente, se realiza ecografía, ¿no? Y había casi, compararon, ¿no? Los grupos de complicadas y no complicadas. Entonces, ¿qué vemos en estos hallazgos? Que la tasa de perforación es mayor al 30%, ¿no? El promedio internacional es del 24, 20, pero acá es del 40, 45%, ¿no? Entonces, todas superan el 30% y el promedio es 20%. Principal causa demora en la consulta y en el diagnóstico, ¿no? Que está relacionado de repente en los pacientes niños, mujeres, ¿no? Que para definir el diagnóstico necesitamos de repente una ecografía. A veces no hay ecografía de noche en algunos lugares, no hay tomografía tampoco, ¿no?
Si están fuera de la ciudad, de repente en el hospital donde van, sin ir muy lejos, moviendo, caminando, pues a veces no hay cirujano de guardia, ¿no? Entonces no se determina bien el diagnóstico, se espera hasta el día siguiente que venga el especialista o se refiere, ¿no? También hay una brecha en el uso de la laparoscopía, ¿no? La mayoría, pues, en hospitales del MINSA, pues, son cirugías abiertas, ¿no? En salud, en el hospital donde yo trabajo, es el 100% es laparoscopia, 100%. Y definitivamente, pues, mayor en la población vulnerable, ¿no? Entonces, en Arequipa, a nivel internacional, el 30% viene con perforación, a nivel nacional 20%, ¿no? La infección es mayor en nosotros, la estancia hospitalaria es mayor y el riesgo de absceso también es mayor, ¿no? Eso es en Arequipa. Y en el Perú, ¿no? La apendicitis aguda, en un estudio en el 2021, pues igual, ¿no? La perforación era de un 26. Este es en el Edgardo Rebagliati Martins, ¿no? Donde ya es un hospital de referencia, ¿no? Y si lo han referido porque tiene una comorbilidad, entonces se ha podido estudiar más rápido, ¿no? Tiempo de evolución mayor de 24 horas. Hay una leucocitosis más de 18.000, predijo perforación. Ahora, en Loreto, la perforación es de 38, o sea, pacientes llegan con una apendicitis aguda perforada en el 38%, ¿no? Más que en Lima. Se debe a la distancia del establecimiento, más de 30 kilómetros, ¿no? Un establecimiento, en Loreto, o el acceso fluvial, la principal barrera, ¿no? ¿Qué pasó en pandemia, no? Hicieron un estudio en pandemia, pues hubieron menos ingresos por apendicitis, venían menos supuestos cuadros, pero venían más avanzados, más del 56% complicados. Y esto pues fue las restricciones sanitarias, miedo al contagio, ¿no? Lo que conllevó a mayor perforación y mayor estancia. Se comparaban en el hospital de la FAP, central de la FAP en Lima, ¿no? La laparoscopía versus la abierta, pues la laparoscópica todavía en este tiempo, 2020 era el 30%, era poco, donde la infección, poco del total, ¿no? De lo que operaban. La infección era menor que la cirugía abierta, no había diferencia en acceso residual, y el cirujano experto tenía menor tasa de conversión. Entonces, entre regiones, definitivamente el gradiente urbano-rural tiene mayor tasa de complicación, ¿no? Mayor en Loreto, menor en Lima, ¿no? Y el estándar es menor, ¿no? Y menor si es en el Lima privado, ¿no? En la parte privada. El tiempo de acceso es el predictor más potente, ¿no? Cada hora adicional aumenta el riesgo de perforación en 1.5%, ¿no? Se agravó en pandemia y la brecha en la laparoscopía todavía es importante a nivel del MINSA, ¿no? Tampoco se han visto protocolos específicos para niños. O sea, hay escalas, hay guías nacionales. En MINSA en sí una sola no tiene, ¿no? Cada hospital ha adaptado algunas, en Lima. Salud sí tiene una sola escala, pero una guía nacional, pero la verdad que ya no está especificada para niños. Da recomendaciones, pero no está especificada, ¿no? Para niños. ¿Y cómo es a nivel internacional, no? En un estudio de 56 países, el promedio global de que se complique una perforación es de 19%. Eh, Obviamente en América Latina es mayor que en Europa, ¿no? En América Latina 28 versus 16, ¿no? Eh, Se está viendo también, sobre todo en otros países, que las apendicitis agudas no complicadas responden a antibiótico terapia, ¿no? Donde se ha visto que puede haber recurrencia y que al final, en algún momento, a 5 años de dar el tratamiento, respondió al tratamiento médico, la apendicitis, pues hay un grupo que ha tenido que ser operado igual, ¿no? Si bien es una alternativa válida, en casos no complicados seleccionados, no elimina la cirugía, ¿no? En este estudio de 2018. Pues, pero está aumentando estos casos de 2018. Vamos a ver otro de acá, este es, bueno, 2020, he visto otro de 2024, donde la antibiótico terapia, o sea, con antibióticos se puede manejar en vez de una cirugía, ¿no? En los casos no complicados y pacientes seleccionados, ¿no? Donde
valida el tratamiento no quirúrgico, ¿no? En adultos seleccionados y con consentimiento informado. O sea, en Estados Unidos, pues hay un buen soporte legal, ¿no? Para la parte médica. Entonces, hay consentimiento para todo, ¿no? Consentimiento para el antibiótico, consentimiento para la dieta, consentimiento para la operación, consentimiento para la reoperación. Entonces, ellos y tienen una red de salud importante. O sea, paciente que no se opera hoy y se va de alta, mañana pues no va a tener que formar una cola para sacar una cita, no va a no encontrar médico a la hora que va en la noche o en la madrugada. Entonces, si un paciente no responde bien al tratamiento médico o respondió y después empieza a empeorar, se resuelve rápidamente. Pero en nuestro caso es distinto, ¿no? En nuestro caso es muy distinto. Hicieron otro estudio con una población grande, muy grande también, de más de 10.000 pacientes, un metaanálisis, mejor dicho, de 22 estudios, donde se ve, compara, ¿no? El manejo de la laparoscopía, laparoscópico es abierto, donde obviamente hay un menor, en la laparoscópica, menor riesgo de infección, ¿no? Puede haber un mayor riesgo de absceso intraabdominal residual, ¿no? Ya, pero es 1.7, ¿no? No es mucho, menor estancia, menor dolor. Entonces, la laparoscopía está recomendada en, en los casos perforados, de apendicitis aguda perforada, en centros con experiencia, ¿no? Entonces, comparando, pues la tasa de perforación de Arequipa eh, es un poquito más alta, ¿no? Que respecto al Perú y obviamente respecto a nivel internacional, ¿no? El tiempo del síntoma hasta la cirugía también es mayor, ¿no? Bueno, en este promedio de Perú está promedio pues, con Lima, ¿no? Porque comparado con otras regiones, pues en realidad estamos igual o mejor, ¿no? El uso de la laparoscopía, bueno, acá también está promediado el MINSA y el Salud, ¿no? Pues a nivel internacional es mucho mayor, y por eso también la infección de sitio quirúrgico es mucho menor a nivel internacional, ¿no? Comparado a nivel de Perú, ¿no? El acceso residual, por ahí, estancia hospitalaria obviamente es menor cuando es laparoscópica y la mortalidad también es menor, ¿no? Acá, el uso de scores, no necesariamente de score Alvarado, en Arequipa, en el Perú en general, no es uniforme, no se usa. A veces es clínico e imagenológico, ¿no? Pero a nivel internacional sí, igual que los protocolos, ¿no? Están bien estandarizados, pero aquí todavía es parcial en varios hospitales. O sea, vemos aquí una brecha, ¿no? ¿Y por qué, no? Es que estos scores también están adaptados para la realidad internacional, ¿no? Tenemos que adaptarlo hasta a la realidad local. Es diferente en Lima que de repente en Amazonas, o que en Arequipa, o que en Mollendo, o que en Cotahuasi, ¿no? Entonces tenemos que adaptar lo que tenemos, ¿no? Porque esta guía puede decir, sí, pide tomografía, pero no hay tomógrafo en Cotahuasi. Entonces, tenemos que adaptar las guías para eso, ¿no? No se ha hecho. Uso de TAC diagnóstica, obviamente un 90%, ¿no? 95% a nivel internacional, y en el Perú pues varía bastante, ¿no? Entonces, viendo esto, pues podemos nosotros establecer algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, podríamos ser el impacto, ¿no? De la demora diagnóstica que conlleva en la tasa de complicaciones, ¿no? En los hospitales donde hay más demora, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? O podemos validar las escalas diagnósticas internacionales recomendadas con una alta tasa de sensibilidad y especificidad, con la que usamos, el Alvarado, y con la que se ha visto que tiene menos scores laboratoriales, para apendicitis aguda en Arequipa, ¿no? En los adultos de Arequipa, ¿no? Porque en los niños va a ser un poco complicado, ¿no? También hay escalas, ¿no? Pero podemos empezar con los adultos, ¿no? La efectividad del tratamiento no quirúrgico, aunque esto lo veo complicado, ¿no? En pacientes con apendicitis aguda no complicada. O cuáles son los factores que en Arequipa, ¿no? Que muestran que hay un diagnóstico tardío, ¿no? Que viven lejos, es que no hay protocolos, o es que hay un rol de educación familiar. Hemos visto con mis grupos de práctica que pues a veces el problema es la familia, ¿no? Que
no quieren traerlo, ¿no? No quieren llevarlo, ¿no? Están con hierbas, con pastillas, ¿no? Y hay una situación incluso de machismo en algunos casos. No, no, yo no voy, ¿no? Nunca he ido, ¿no? Y no van a ir tampoco, ¿no? Diferencia en la tasa de complicaciones versus laparoscópica versus abierta. Ahora pues se hace mucha más cirugía laparoscópica, 100% de salud, y todavía se hace cirugía abierta en MINSA, así que podemos compararlo ya un poco con más fuerza, ¿no? O el protocolo estandarizado, ¿no? Para algunos, hay protocolos estandarizados, ¿no? Internacionales, la Sociedad Española, por ejemplo, ¿no? En el MINSA. Entonces son las propuestas que podríamos hacer, validaciones, aunque este ya lo estamos haciendo, este ya lo he propuesto a un grupo de interno, que van a hacerlo ahora, pero hay otros que todavía no se están haciendo, ¿no? Entonces es importante, ya que es una patología tan prevalente, pues es importante poder estudiarla y adaptarla a nuestra realidad, ¿no? Bueno, la perforación apendicular en Arequipa supera el estándar internacional, ¿no? La demora diagnóstica es el factor que se puede modificar y es el más concurrente, ¿no? Los scores existen, pero no están estandarizados en los hospitales, porque se necesita validación local y también una aplicación pues sistemática, ¿no? Y la laparoscopía reduce, ¿no? Los riesgos, ¿no? El MINSA todavía es muy limitado, ¿no? Y bueno, eso sería todo con respecto a esta patología tan común en nuestra población. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Bueno, bueno, entiendo que están cansados, fin de semana, mañana tenemos práctica.